Vamos a continuar con insuficiencia respiratoria. Como les había comentado en un principio, aquí antes es todo fisiología, gente, ¿está? Todo esto es fisiología. 1, 2, 3 slides. Todo lo que es suficiencia respiratoria es fisiología. Ahora lo que vamos a estudiar es la alteración de esa fisiología, o sea, la insuficiencia. El estado en el cual nuestros pulmones, ¿sí?, no son capaces de llevar a cabo sus funciones y de esa manera suministrar al organismo la cantidad de oxígeno necesario y al mismo tiempo eliminar ese nivel de dióxido de carbono tóxico de nuestro metabolismo. Entonces, no se está pudiendo llevar a cabo esas funciones por parte de nuestros pulmones, entonces hablamos de una insuficiencia respiratoria. Recordemos, gente, que nuestros pulmones básicamente tienen dos grandes funciones, nosotros decíamos, era desde el punto de vista fisiológico. Por un lado era la del intercambio de gases, ¿verdad? O sea, intercambiar gases. Literalmente, oxigenar nuestra sangre venosa, pobre en oxígeno, pasar oxígeno a la sangre venosa para que la sangre venosa pase a estar oxigenada y al mismo tiempo recoger el dióxido de carbono, o sea, permitir la difusión de dióxido de carbono y su posterior eliminación. Entonces, esa es la función de intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana alveolo capilar. Es una gran función de nuestro pulmón. Por otro lado, una función también bastante importante es la de permitir la ventilación alveolar. Claro que en ayuda con los músculos de la respiración. ¿Sí? Nosotros sabemos que nuestro pulmón también tiene que ser capaz de asegurar la ventilación alveolar. De nada a mí me sirve tener una membrana alveolo capilar, tener una barrera hematogaseosa totalmente intacta, ¿sí?, 100% funcional, si yo no estoy pudiendo ventilar esos alveolos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en el paciente con EPOC, con DPOC, ¿sí?, había problemas en la correcta ventilación alveolar? ¿Se acuerdan? En el paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa, de la misma manera, hay problemas en la ventilación alveolar y también en la difusión de gases, porque había un tabique pulmonar muy engrosado. Entonces se dan cuenta que de nada a mí me sirve tener una membrana alveolo capilar intacta si yo no voy a poder ventilar correctamente ese alveolo. Y esa ventilación depende mucho de la correcta funcionalidad de los músculos respiratorios. Yo sé que mi principal músculo en la inspiración es el diafragma. Después yo tengo mis músculos intercostales, el intercostal externo, que ayuda en la inspiración, el intercostal interno, el íntimo, que ayudaban en la expiración. Luego yo tengo la musculatura abdominal, la musculatura, ¿sí?, que son músculos ya accesorios de la respiración. Los esternocleidomastoideos, ¿sí?, los que son accesorios, o sea, no lo vamos a utilizar a no ser que estemos ante una imposibilidad de poder ventilar esos alveolos con mis músculos principales, los músculos accesorios. Entonces, se dan cuenta que las patologías respiratorias pueden afectar uno de los dos o ambas funciones respiratorias. Nosotros vamos a tener un grupo de enfermedades que lo que va a hacer es afectar fundamentalmente el intercambio de gases y otro grupo de enfermedades que lo que va a hacer es afectar fundamentalmente la capacidad de ventilación alveolar. Independientemente uno o lo otro, ambos terminan en lo mismo, insuficiencia respiratoria. Claro que el tipo de insuficiencia respiratoria que vaya a producir tal vez sea diferente, pero ambos serán insuficiencia. ¿Está? Por así decirlo, problemas en el intercambio de gases va a condicionar fundamentalmente a una insuficiencia respiratoria hipoxémica.
fundamentalmente, ¿sí? Mientras que problemas en la ventilación alveolar terminan en realidad produciendo insuficiencias mixtas, o sea, hipoxémica e hipercámnica al mismo tiempo. Ya habíamos hablado de la hipoxemia y la hipercamnia, ¿verdad? Aquí está. Vamos a hablar ahora. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de entender en el momento que hablamos de insuficiencia respiratoria. Fíjense, estado en el cual el organismo no es capaz de mantener los niveles arteriales de oxígeno y evitar la retención de dióxido de carbono. O yo no estoy suministrando, o mis pulmones no me están suministrando la cantidad de oxígeno necesario, o no estoy pudiendo eliminar dióxido de carbono. Gente, ¿saben cómo vamos a entender bien esto? Piensen, bueno, en realidad yo no sé cuántos de aquí se desempeñan en hospitales. Seguramente que una cantidad importante, porque la mayoría de los que me escribieron diciéndome que no pudieron entregar el trabajo eran porque estaban allí plantados. Entonces yo me imagino que aquí hay muchos que ya son de repente enfermeros, técnicos, o que ya se desempeñan en algún hospital. Piensen, gente, en un paciente con una neumonía por SARS-CoV-19, ya que estamos hoy con la problemática esta y tenemos neumonía por COVID en todos lados. Aquí en la vuelta de la esquina probablemente tendremos un vecino con neumonía con COVID internado en algún hospital. Estamos por todos lados. Entonces piensen un poquitito en uno de ellos, gente, ¿sí? Y fíjense que, ¿por qué les digo que piensen eso? Porque la insuficiencia respiratoria no existe como una única enfermedad. O sea, en realidad existe como una consecuencia de una enfermedad de base. O sea, hay una enfermedad de base de patología pulmonar, cardiovascular o inclusive podría ser psiquiátrica. Hay trastornos psiquiátricos que terminan produciendo insuficiencias respiratorias. Pero nosotros no vamos a entrar en detalles. Vamos a ver las dos grandes causas, pulmonar y cardiovascular. Pulmonar ahora que estamos con esta problemática del COVID. Entonces, fíjese, gente, que la insuficiencia respiratoria no existe como una única manifestación de enfermedad. Hay algo que lo está produciendo. Entonces, obviamente, ustedes se imaginarán que allá por el quinto año de la facultad, quinto y sexto año en el internado, cuando comiencen a haber tratamiento ustedes de todo lo que nosotros vamos viendo ya desde fisiopatología, ustedes se van a dar cuenta que el tratamiento de la insuficiencia respiratoria es más bien un tratamiento paliativo, o sea, un tratamiento de sostén, un tratamiento de apoyo. Consiste fundamentalmente en oxigenoterapia y en realidad tratar la enfermedad de base. Porque si yo no soluciono la enfermedad que terminó produciendo esta insuficiencia, la insuficiencia jamás se va a resolver. O sea, lo que tenemos que resolver es la enfermedad de base. Por eso ustedes más adelante cuando vean tratamiento van a leer, el tratamiento de la insuficiencia respiratoria es un tratamiento más bien de apoyo, de sostén, ¿sí? En donde lo que básicamente se intenta hacer es tratar la enfermedad de base y darle tiempo de esta manera, con oxigenoterapia y otras medidas de soporte, darle tiempo al pulmón que se recupere, que sane y que pueda respirar por su propia cuenta. Porque se supone que si el pulmón está en una insuficiencia, no está pudiendo hacer respiración por su propia cuenta. Entonces tenemos que darle un soporte, una ayuda. Y eso es lo que literalmente se hace con estos sujetos que están en un cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces fíjense, no es una enfermedad, no es una enfermedad en sí, sino que más bien es una consecuencia, gente. Es un resultado de algo que lo propició. Diversas enfermedades. Diversas enfermedades que pueden afectar una de las dos grandes funciones respiratorias. O afecta la ventilación, afecta la capacidad de ventilación alveolar de mi sistema respiratorio. Sí, por eso, gente, ustedes van a estudiar en patología médica enfermedades neuromusculares.
que terminan produciendo insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque yo no puedo no puedo hacer insuflación porque porque tengo problemas neuromusculares. ¿Me explico? O sea, ustedes saben que para poder ventilar, yo necesito de la ayuda de mis músculos en la respiración. Por lo tanto, hay ciertas patologías musculares, ¿sí? Que producen una repercusión respiratoria. Entonces, cualquier enfermedad, gente, cualquiera, independientemente de la etiología, cualquiera que toque la función de ventilación alveolar por parte de mi pulmón o la función de, fíjense, intercambio de gases, equilibrio, ventilación, perfusión, o sea, indirectamente me está diciendo intercambio de gases a lo largo de la membrana alveolo-capilar, ¿sí? O inclusive problemas en el correcto perfusión sanguínea, va a terminar produciendo una insuficiencia respiratoria. ¿Está? Por eso, gente, en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria, ¿qué es lo que ustedes ven que se hace en los hospitales? Literalmente es una medida de soporte, apoyo, ¿no? Soporte. ¿Sí? Oxigenoterapia fundamentalmente. Y se trata la enfermedad de base. Si es una neumonía viral, un antirretro. Si es una neumonía bacteriana, un antibacteriano. Si es una fúngica, y así sucesivamente. Se trata la causa. Si es un cardiópata, ¿sí? Si de repente es un sujeto con una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? Y de repente por un infarto agudo de miocardio, se trata la causa que lo propició. Se trata el infarto agudo de miocardio, se trata la insuficiencia cardíaca descompensada, se trata la fibrilación auricular, se trata la arritmia de repente, si fue una arritmia la que desencadenó la insuficiencia, o sea, se trata la causa, así es sencillo, ¿está? Entonces, fíjese, por esa razón, yo tengo algo que está produciendo este trastorno y fíjese que el diagnóstico de esta enfermedad es gasométrico, ¿está? Es gasométrico. Pero antes de entender este punto, sí, yo quiero que ustedes lleven en cuenta lo siguiente. Fíjense que no necesariamente yo tengo que, o sea, 80 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, de presión periférica de oxígeno, ya es hipoxemia. Todavía no hablamos de una insuficiencia respiratoria, pero sí ya hablamos de hipoxemia. ¿Está? Entonces, recordemos, gente, 80 milímetros de mercurio. ¿Y cómo yo obtengo estos datos? Pregunto, ¿cómo yo obtengo estos datos? Mediante una gasometría arterial. Me imagino que eso ya sabemos, ¿verdad? Me imagino que eso ya sabemos. Yo solicito una gasometría arterial. ¿Sí? Básicamente se punza una arteria, ya dependiendo de la mano de quien lo haga, puede ser la radial, puede ser la axilar, está la femoral, discúlpenme, ya depende de la mano de cada profesional, ¿verdad? Entonces, a partir de una gasometría, yo obtengo estos datos, que es lo que a mí me importa para ver los parámetros respiratorios del sujeto. Si yo veo en el resultado un nivel de presión arterial de oxígeno de 80 milímetros de mercurio para abajo, entonces yo ya puedo ponerle a este sujeto firma y sello de que está en una hipoxemia. Sin embargo, yo sé que la presión de dióxido de carbono normal es entre 35, está a 45 milímetros de mercurio. Está 35 a 45 milímetros de mercurio. Más de 45, yo ya hablo de una hipercapnia. ¿Está? Hipercapnia. Fíjense. Más de 45 yo ya hablo de una hipercapnia. O sea, hay mucho dióxido de carbono. Esto ya es para que yo me preocupe, gente. Esto ya es para que yo me preocupe. Yo tengo que intervenir esto. ¿Sí? Ahora, si en mi gasometría arterial, fíjense, yo obtengo estos valores, inmediatamente estoy ante una insuficiencia respiratoria. Esto quiere decir, estos valores me quiere decir a mí que mis pulmones están fracasando
en su función intercambiadora de gases. ¿Está? No se está pudiendo oxigenar esa sangre venosa. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye por debajo de los 60 milímetros de mercurio la presión de oxígeno. ¿Está? Y no estoy pudiendo eliminar correctamente el nivel, mi dióxido de carbono en sangre. Entonces la misma queda acumulándose en sangre periférico, en sangre sistémica, mayor a 50 milímetros de mercurio. ¿Está? Claro que esto, gente, para tener estos datos yo necesito de un resultado de gasometría arterial en sangre arterial. ¿Está? De esto, gente, la insuficiencia respiratoria, repito, es de diagnóstico gasométrico. Yo necesito ver mis gases en sangre. ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria si no tengo una gasometría arterial? Y ustedes dirán, la clínica, es cierto, muchas veces la clínica nos ayuda bastante, ¿sí? Obviamente el sujeto va a estar disneico, taquipneico, polipneico, con esa sensación de angustia, de falta de aire, irritado o somnoliento en contrapartida, cianótico de repente, acrocianosis, cianosis de labios, nariz, oreja, dedos, uñas, ¿está? Sí, pero yo necesito de un resultado de gasometría arterial para poder ponerle sello y firma. ¿Me explico? Claro que sucede lo siguiente. Muchas veces en la práctica médica de por sí es un poquito difícil o dependiendo en dónde uno se desempeña, obviamente. Dependiendo de dónde nos vayamos a desempeñar el día de mañana, muchas veces es un poquito complicado tener un resultado de gasometría arterial. ¿Por qué? Porque en primer lugar depende de tener un personal capacitado en la toma de muestra para una gasometría arterial. Muchas veces no tenemos, ¿sí? Muchas veces no tenemos. Generalmente los que están más capacitados en la toma de gasometría arterial son nuestros personales de enfermería, ¿sí? Yo particularmente admito que ya no hago gasometría arterial hace más de 3 años. La última vez que lo hice fue cuando estaba en el internado, ¿sí? Nunca más lo volví a hacer. Simplemente indico, necesito gasometría arterial, fin de la historia. Me lo toman las enfermeras y buenísimo, ellas tienen la mano y tienen la experiencia, entonces, ¿para qué yo me voy a ir a hacerle sufrir a mi paciente sabiendo que ya no tengo mano, que ya lo he perdido, siendo que aquí al lado tengo a una colega enfermera que sabe, que tiene experiencia, que tiene mano? Entonces le pasamos a ella la labor. Pero imagínense no tener una colega enfermera que nos ayude con la gasometría arterial. Bueno, se supone que hicimos en el internado. Tal vez con un poquito de suerte, 3 años después, aún te salga. Hay que probar. Y si no, bueno, entonces tendremos que proceder de repente a una gasometría venosa, que no es lo mismo, pero si lo sabemos interpretar y hacer su correspondencia con la gasometría arterial, entonces podría ser de ayuda. Entonces se dan cuenta cómo en primer lugar depende de tener un personal capacitado para la toma de muestra. Y en segundo lugar, tener un laboratorio que te procese la gasometría arterial, ¿verdad? Tener un laboratorio a mano que tenga las maquinarias, los reactivos, el personal humano capaz de interpretar estos estudios, ¿está? Y mandarte una hoja de papel con estos valores, ¿está? Con estos valores. Entonces muchas veces es una limitante tener una gasometría arterial a mano, ¿está? Sí, y muchas veces sí, estupendo, tenemos la enfermera que nos ayuda, tenemos el laboratorio que nos procesa, pero la muestra no lo tenemos antes de 1 o 2 horas de haber enviado la muestra, ¿sí? Eso es otra limitante, el tiempo para el retorno de los resultados. Sí, muchas veces, gente, en el hospital en donde yo me desempeño, aquí en el IPS, tenemos que esperar 6 horas. Muchas veces, gente, 6 a 7 horas para tener el resultado de nuestras gasometrías arteriales
por la gran cantidad de pacientes que son atendidos y la gran cantidad de muestras, y es totalmente entendible. Entonces, gente, hay ciertas técnicas que nos ayudan para poder ya tener un parámetro, una idea. Entonces, fíjense, si yo digo que 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno es insuficiencia respiratoria de naturaleza hipoxémica, porque aquí yo estoy por debajo de 80 milímetros de mercurio, entonces mi insuficiencia respiratoria es hipoxémica. ¿Me explico? Porque fíjense, la insuficiencia respiratoria puede ser hipoxémica pura, solo hipoxémica, o puede estar acompañado de una hipercamia. Entonces ahí hablaremos de una insuficiencia respiratoria hipoxémica sola, hipoxémica, terminó ahí, o una insuficiencia respiratoria hipoxémica hipercámnica, que también tenemos, ambos, pero no tenemos una hipercámnica pura, sola, no existe. ¿Cómo vas a tener una insuficiencia respiratoria hipercámnica sola? No existe sola. Sí existe acompañada de una hipoxemia. ¿Está? Pero sí tenemos insuficiencia respiratoria hipoxémica sola, ¿sí? Que muchas veces en el transcurso de la enfermedad se complican y terminan haciendo una hipercamia. ¿Está? Pero sí podemos tener hipoxémica sola. Entonces, ¿qué pasa, gente? Una de las técnicas más fácil y que revolucionó inclusive el abordaje de estos trastornos fue la aparición de la tecnología médica y la aparición de los oxímetros de pulso, los saturómetros, que obviamente dependiendo de la calidad, dependiendo de la eficacia, porque hay diferentes tipos, diferentes precios, diferentes marcas, ¿sí? Uno más sofisticado que otro, Entonces, inclusive, yo particularmente confío más en los monitores, ¿sí? En el oxímetro de pulso de los monitores de control y monitoreo cardiovascular. Me imagino que conocerán lo que tenemos en la urgencia, se lo colocan en el ledito del paciente. Para mí particularmente esos son los más seguros, pero yo tengo un oxímetro de pulso, la mía, que es una marca que yo confío muchísimo, la Microlife, que yo le doy toda la confianza, inclusive pongo en un dedo de mi paciente y en el otro dedo, y no hay diferencia, prácticamente 1% lo que suele haber de diferencia, 1-2% a veces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Gente, saturación de oxígeno, saturación de oxígeno, aquí, ¿sí? Saturación arterial periférica de oxígeno de 90% equivale, ¿sí? A una presión arterial periférica de oxígeno de 60 milímetros de mercurio aproximadamente por gasometría arterial. O sea, tu saturación de oxígeno menos 30, 90 menos 30, equivale a tu presión de oxígeno aproximado, probablemente. Y es muy certero, gente. Muchas veces hay una diferencia de más menos 7 aproximadamente, pero no sirve, pues. No tenemos que estar dependiendo ya nomás de mi gasometría arterial, porque yo tengo un oxímetro de pulso. ¿Quién no tiene un oxímetro de pulso hoy? ¿Verdad? Entonces, gente, si usted se pone su oxímetro de pulso, probablemente ahora, ¿sí? Si usted se pone su oxímetro de pulso ahora, probablemente le estará marcando ¿cuánto? 99%, 90%, 99%, disculpen, 95 para arriba. 95 para arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que tengo que relacionar es mi saturación de oxígeno con mi presión arterial periférica de oxígeno. Entonces, esta es una técnica que muchas veces nos salva. Nos salva. ¿Por qué? Porque así yo hago mi diagnóstico de insuficiencia respiratoria. De hecho, que la insuficiencia respiratoria también se puede hacer, el diagnóstico también lo podemos hacer por el índice SAFI, que es la saturación de oxígeno dividido en la fracción inspirada de oxígeno.
que es como vamos a ir viendo más adelante. ¿Está? Hasta aquí, gente, ¿vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Bueno, y no hay otra forma, gente, de explicar esto, ¿sí? Fíjense, insuficiencia respiratoria. Aquí yo les pongo una tablita que nos presenta nuestro Matson Port. Evidentemente, esto es muy resumido. Tenemos causas intrapulmonares y causas extrapulmonares. Está, fíjese, desbalance entre la relación ventilación-perfusión. ¿Sí? Aquí habíamos comentado, gente, interferencia justamente en la correcta ventilación alveolar y la perfusión vascular capilar. Cortocircuito intrapulmonar, disfunción alveolo-capilar, ¿está? Y los factores extrapulmonares, presión inspiratoria de oxígeno, ¿está? La presión inspiratoria de oxígeno muy disminuida, ¿sí? O muy aumentada también. No nos olvidemos que muchas veces los barotraumas también terminan produciendo más daño, o sea, el intentar dar apoyo al sujeto con oxígeno suplementario, y esto ocurre muchísimo en los sujetos que están con respiración, con asistencia ventilatoria mecánica. Paciente intubado y que, bueno, no se controla como de repente de la mejor manera los parámetros de volumen y presión del respirador, del ciclador, y terminan haciendo barotrauma. ¿Está? O sea, es una de las complicaciones. Entonces, ventilación, gasto cardíaco, consumo de oxígeno, la hemoglobina, ¿está? La temperatura corporal, el equilibrio ácido básico, ¿sí? No, ¿se acuerdan que habíamos comentado, gente, que muchas veces una hipohemoglobulinemia importante puede terminar contribuyendo justamente a esta insuficiencia respiratoria? ¿Sí? Esto ocurre muchísimo, sobre todo en sujetos internados, o sea, sujetos que salen de un centro asistencial de cuidado intensivo o que ya están internados por más de 30, 40 días y luego nos hacen anemias importantes, anemias graves, severas, hemoglobina 8, 9, 7 muchas veces, imagínense, ya un... Y bueno, y están con una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Esto es lo que estábamos comentando. Fíjense que en cuanto a los principales mecanismos que pueden llegar a desencadenar estos trastornos, tenemos por un lado la hipoxemia arterial y por otro lado la hipercapnia arterial. ¿Está? Fíjense que en la hipoxemia arterial, o sea, tanto la hipoxemia arterial como la hipercapnia coinciden en lo siguiente, el punto 1 y el punto 2. Está la hipoventilación alveolar. La hipoventilación alveolar y el desequilibrio en la ventilación-perfusión. ¿Está? Entonces, ambas situaciones pueden terminar conllevando a un pobre nivel de oxígeno en sangre arterial periférico. ¿Está? Recuérdense, gente, métanse en la cabeza, si yo hablo de hipoxemia, si yo hablo de hipoxemia, yo hablo de una presión arterial de oxígeno por debajo de 80 milímetros de mercurio. Repito, gente, la hipoxemia es de diagnóstico gasométrico. Sí, es de diagnóstico gasométrico. ¿Está? Bueno. Entonces, situaciones de hipoventilación alveolar
y desequilibrio en la ventilación-perfusión terminan produciendo estos trastornos, tanto hipoxemia como hipercapnia, o ambos. ¿Está? La limitación a la difusión alveolo capilar, gente. Esto sucede muchísimo en las enfermedades intersticiales. ¿Está? Y el cortocircuito de derecha a izquierda. Raro, pero ocurre también. Número 4 sería. ¿Está? Para poder entender mejor esto, es que aquí les he dejado estos 4 esquemas. La hipoventilación alveolar. De hecho, gente, que todos responden a la oxigenoterapia excepto el cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Está? O el shunt. Este que está aquí. ¿Sí? Pero la mayoría responde a oxigenoterapia. ¿Sí? Fíjense que la hipoventilación alveolar siempre se va a ir acompañada de hipercapnia. ¿Está? Siempre. La hipoventilación alveolar siempre va, y si yo estoy hablando de hipoventilación alveolar, yo estoy hablando necesariamente de un trastorno, ¿sí?, que va acompañado de una deficiencia, por así decirlo, en la insuflación pulmonar. ¿Está? No estoy pudiendo insuflar ese pulmón. Y no se olviden que la insuflación pulmonar requiere de la correcta utilización de los músculos de la respiración. Vuelvo a repetir otra vez, músculos de la respiración. ¿Sí? Entonces, hipoventilación alveolar. ¿Está? Se acompaña siempre entonces de hipercapnia, poco oxígeno y al mismo tiempo exceso de dióxido de carbono en sangre. Luego tenemos, fíjese, el desequilibrio en la ventilación-perfusión. ¿Sí? Entonces, es el mecanismo más frecuente de hipoxemia. Un desequilibrio en lo que vendría a ser la ventilación alveolar y la perfusión. ¿Está? Fíjese que probablemente, ¿qué pasa, gente? ¿Qué es lo que está? O sea, vamos a razonar. La ventilación alveolar no está en correcta relación con la cantidad de sangre que ese alveolo está recibiendo. ¿Está? ¿Me explico? O sea, en estos sujetos, el problema radica en que estos alveolos están mal ventilados, pero correctamente perfundidos. Entonces hay un desequilibrio entre la cantidad de aire que ese alveolo es capaz de ofrecer a esos capilares que la rodean. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo oxígeno para pasarle a esa sangre capilar venosa que le rodea a mi alveolo. Si yo no estoy oxigenando como debería la sangre venosa. Y esa es la causa más frecuente de hipoxemia. Y ocurre mucho en pacientes EPOC. ¿Está? Ocurre mucho en pacientes EPOC. Y ni qué decir en el tromboembolismo pulmonar. ¿Está? ¿Se recuerdan que habíamos dicho que el paciente EPOC, muchas veces estos sujetos inclusive se adaptan a su insuficiencia respiratoria, habíamos comentado? Sí, vamos a agarrarnos al paciente EPOC. Recuerdan que comentamos, el paciente EPOC tiene un problema fundamentalmente obstructivo. ¿Sí? O sea, el tipo mete aire en sus pulmones, pero no las puede sacar como debería. ¿Sí? No las puede eliminar como debería. Entonces, el aire contenido en sus alveolos es un aire pobre en oxígeno. Y evidentemente no pasa a oxigenar mi sangre venosa.
El sujeto vive con una hipoxemia crónica. La hipoxemia puede ser también, gente, aguda y crónica. Aumenta entonces el gradiente alveolo arterial. ¿Sí? Aumenta el gradiente alveolo arterial. ¿Está? Y ojo, gente, ¿sí? Responde a oxigenoterapia. Porque basta que, si ese sujeto no está pudiendo ocupar sus alveolos con una buena cantidad de oxígeno para oxigenar la sangre venosa, y vamos a darle más oxígeno entonces, ¿verdad? Esa no es la respuesta. Sí, porque recordemos por fisiología, la fracción inspirada de oxígeno del aire ambiente es del 21%. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso sabemos por fisiología. Cada uno de nosotros aquí, los presentes, estamos respirando de este aire ambiente solamente 21% de O2. El resto es cualquier cosa. Nitrógeno, hidrógeno, carbono, dióxido de carbono también, ¿sí? Partículas extrañas, lo que sea, gente, ¿está? Entonces, si este sujeto me está entrando en hipoxemia porque no está pudiendo oxigenar su sangre venosa con la cantidad de oxígeno presente en el aire ambiente, y fácil, entonces vamos a darle un suplemento de oxígeno, ya sea por cánula nasal o mascarilla, ¿sí? Que lo que haga es darle más O2 de lo que el aire ambiente le puede otorgar. Si el aire ambiente le otorga 21, vamos a darle de repente, ¿por qué no 30%, 40, 50, 60, 80, hasta 100% de O2 inclusive le podemos dar, dependiendo de la gravedad del cuadro. Obviamente, si el paciente está necesitando 100% de O2 para tratar de salir de su distrés, de su insuficiencia, es porque es un paciente grave. De hecho, es un paciente que debería estar en terapia, a un paso de ser intubado, si no responde. ¿Sí? O sea, por eso hoy otra de las grandes máquinas que revolucionó la terapia de oxígeno, la oxigenoterapia, fue las cánulas nasales de alto flujo, ¿verdad? Los sistemas Airvo. Yo no sé si alguien aquí conocerá, que es básicamente una alternativa para tratar de expectar la intubación orotraqueal. Increíblemente hay pacientes que responden, ¿sí? Yo no sé si alguien conocerá aquí las cánulas nasales de alto flujo. Si pueden googlear un ratito, está los sistemas Airvo, que son buenísimas, gente. Y es cierto, hay gente que responde bien, gente que debería ser intubada, tiene criterio de intubación, ¿sí? Le conectamos su cánula nasal de alto flujo e increíblemente hay sujetos que responden y se salvan de una intubación orotraqueal. Están con su cánula de alto flujo una semana, 10 días muchas veces, y luego comenzamos a bajar sus parámetros respiratorios de la máquina, del aparato, del sistema aéreo. Y va gente mejorando. Entonces, se dan cuenta que hoy en pleno siglo XXI hay tantas opciones para la terapia de oxígeno suplementario. Que hay cánula nasal, mascarilla simple, mascarilla con reservorio. Está cánula nasal de alto flujo. Después recién está la intubación orotraqueal. Y seguramente dentro de estos tiempos se va a venir algo más, ¿sí? Entonces, buenísimo, eso es algo buenísimo. Gracias a Dios tenemos la ciencia que nos ayuda en estos casos. Por otro lado, entonces eso de gente es de desequilibrio de ventilación y equilibrio. Ventilación alveolar y perfusión, disculpen. Por otro lado, tenemos la limitación de la difusión. ¿Está? La limitación de la difusión. ¿Sí? Esto ocurre en realidad fundamentalmente, es de dudosa relevancia clínica. También responde a la administración de oxígeno y también tenemos un gradiente alveolar arterial de oxígeno elevado. ¿Está? También. En realidad esta fórmula no le hagan caso, gente. No le hagan caso. Esta fórmula yo les traje a sí mismo, pero no
No vamos a complicarnos. Aquí en realidad el problema estará fundamentalmente en nuestro tabique pulmonar. Está en nuestro tabique pulmonar. Nosotros ya habíamos comentado antes, uno de ellos, aquí les puso este pequeño esquemita, yo lo quité del buscador de imágenes. Fíjense, gente, aquí le pone la fibrosis pulmonar como ejemplo. No se olviden, gente, de las enfermedades intersticiales difusas, ¿está? Las enfermedades intersticiales difusas, o sea, las que hacen toque intersticial, ¿sí? Entonces, trasudado, ¿sí? Y fibrosis intersticial, evidentemente, terminan en una limitación de la difusión de oxígeno, ¿está? También responde a la administración de oxígeno. Y por último tenemos el cortocircuito, ¿está? Cortocircuito o shunts. Existencia de un aumento del gradiente de O2 durante la respiración del aire del ambiente, ¿está? Debido a un cortocircuito anatómico de derecha a izquierda, ¿está? Fíjense. O por una perfusión continuada de unidades pulmonares no ventiladas, ¿está? Otro desequilibrio en la relación ventilación-perfusión. Aquí, gente, vamos a ir viendo básicamente un poquito de clínica. Clínica de la hipoxemia, clínica de la hipercapnia, clasificación de la insuficiencia respiratoria, y le preparé un esquema. Aquí básicamente tendremos algunos ejemplos, las principales formas de insuficiencia respiratoria hipercápnica. Fíjense, hipercápnica con parénquima sano, hipercápnica con parénquima enfermo, hipoxémica. Luego hablaremos de edema agudo de pulmón y distrés respiratorio del adulto para terminar con este material. ¿Está? Hasta aquí, gente, vamos bien. Pequeña pausa. ¿Sí? Boa tarde, doutor. Essa questão do EPOC que o doutor estava falando é o justo caso que acontece uma consequência da Covid, quando o paciente está ali para ser entubado, né? Que eu observei que eles usam uma máscara, usam um catéter, né? E eu sempre escuto o médico falando que é para melhorar a oxigenação que está ruim no sangue. Então seria mais ou menos, acredito, esse procedimento que o doutor está falando? Pero sí, pero ¿cómo así con el EPOC? O EPOC seria uma consequência, uma das consequências poderia ser ocasionada pela COVID? Hay pacientes, gente increíble, sí, hay pacientes con COVID, con neumonía grave, sobre todo neumonía grave, y que han hecho un distrés grave por COVID-19, que en el alta, de forma ambulatoria, luego vuelven a consultorio porque terminan haciendo fundamentalmente EPIT, gente. En realidad lo que hacen es enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Lo que terminan haciendo son neumopatías intersticiales, más que neumopatías obstructivas. Entonces yo lo que te puedo comentar es que más de hacer EPOC, estos pacientes hacen EPIT, hacen más enfermedades pulmonares intersticiales difusas a la larga. Pero esto ocurre sobre todo en pacientes que estuvieron con un cuadro grave de neumonía por COVID. Ocurre mucho en pacientes que fueron dados de alta de terapia intensiva y vuelven después por consultorio justamente por patrones restrictivos en los estudios fisiológicos de funcionalidad pulmonar, espirométricos. Entonces yo lo que te puedo comentar es que más que EPOC lo que hacen es más EPIT. ¿Está? Pero evidentemente habrá un grupo de ellos que tal vez terminarán haciendo EPOC, quedan como EPOC.
Desculpa a pergunta, o EPIT seria o quê, doutor? Só para eu anotar aqui, para diferenciar os dois. Y en EPIT habíamos visto en pulmonar, Rui, ¿te acuerdas? Enfermedad pulmonar intersticial difusa, neumopatías intersticiales. Sim, eu me recordo, mas os dois casos, então, seria a escassez de oxigênio no sangue. Claro, en los dos casos terminamos con una interferencia en el correcto intercambio gaseoso, en ambos, solamente que en el EPOC lo que ocurre es fundamentalmente, su nombre lo dice, es un problema obstructivo, o sea, el aire está pudiendo entrar, pero lo que no sucede es que no sale. En el EPIT, sin embargo, al revés, el patrón es restrictivo, el aire ni siquiera puede entrar, sale, pero la limitante está en entrar. Sí, entonces en ambos hay una deficiencia en la ventilación alveolar, es cierto, y en ambos va a haber un nivel de hipoxemia, ¿está? Pero el problema es la naturaleza de la enfermedad. Uno es obstructivo y el otro es restrictivo, ¿está? El problema es en la retracción pulmonar. El problema está en la retracción, en la capacidad del pulmón de retraerse, y el otro problema está en la capacidad del pulmón de distenderse. O sea, son dos entidades totalmente diferentes, con dos patrones totalmente diferentes, ¿está? Y yo te comento que el paciente con neumonía grave lo que termina haciendo por consultorio, ¿sí? A la larga, cuando vienen sus controles de alta, es EPIT, hacen más EPIT que EPOC. No sé si es que se me entiende, ¿verdad? No sé cómo explicar esto, pero te hacen EPIT, así de sencillo, ¿sí? O sea, si nosotros pudiéramos atraparles de repente, hacerle un seguimiento a 200 pacientes que te han salido de alta de una intubados por un distrés grave en terapia intensiva, y 200 sobrevivientes, probablemente una cantidad importante de estos terminan siendo neumópatas el resto de su vida. Te hacen EPIT, ¿está? Por lo menos un porcentaje. Habría que hacer un estudio, habría que revisar un poco si hay estudios similares también al respecto. ¿Cuántos te terminan haciendo EPIT? Para eso hay que someterle a la población de estudio a estudios espirométricos, tomográficos, ¿está? Para ir buscando un poquito los patrones restrictivos. Bueno. Gracias, doutor. Não entendi perfeitamente. Muito obrigado. Vamos a una pequeña pausa, gente, y continuamos, ¿está? 10 minutos. Básicamente, los principales síntomas, no es todo, no vamos a entrar tanto en territorio de patologías médicas, pero el síntoma más frecuente es la disnea, la dificultad para respirar, ¿tá? Obviamente el sujeto lo relata como una sensación de falta de aire, de ahogo, ¿sí? Se produce por aumento de la ventilación en respuesta a la hipoxemia, ¿sí? Con el consiguiente aumento del trabajo respiratorio, ¿tá? Entonces, en un principio, no nos olvidemos que la principal manifestación en un principio siempre es la hipoxemia. Luego se instaura ya la insuficiencia respiratoria en el caso de que no se haya corregido el problema de base. En caso no se corrija tras el trastorno de base o el cuadro empeore, pasamos ya a una hipercapnia a consecuencia del aumento del trabajo respiratorio, ¿tá? Entiéndase aquí aumento de la frecuencia respiratoria, inclusive respiración abdominal, ¿sí? Respiración, uso de músculo accesorio de la respiración, fundamentalmente intercostales, tiraje intercostal, ¿sí? Retracción del esternocleidomastoideo, utilización de esternocleidomastoideo, aleteo nasal, jadeo. Entonces comenzamos a utilizar, o sea, aumenta el esfuerzo respiratorio, el trabajo respiratorio, ¿tá?
Podemos inclusive también tener, como habíamos comentado en la clase anterior, hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Por vasoconstricción pulmonar. ¿Está? O sea que en realidad vamos a estar ante un cor pulmonar, ¿sí? Y a consecuencia de la misma, una hipertrofia ventricular derecha con la consiguiente insuficiencia ventricular derecha, o sea, un fracaso ventricular derecho. Nosotros ya habíamos comentado, la hipertensión arterial pulmonar termina produciendo insuficiencia ventricular derecha. Y a eso nosotros le llamamos cor pulmonar. ¿Está? Luego tenemos, fíjense, en la circulación sistémica, la insuficiencia renal crónica inclusive puede ocasionar hipertensión arterial por vasoconstricción arterial sistémica. ¿Está? Como respuesta a quimiorreceptores periféricos. Taquicardia para intentar aumentar el gasto cardíaco. ¿Está? También. Muchas veces estos sujetos no solamente llegan taquipnéicos, sino que también taquicárdicos. Ante la hipoxia y la posterior hipoxemia sistémica, el cuerpo trata de responder aumentando la frecuencia cardíaca, ¿sí? A consecuencia de la hipoxia cerebral, que viene los trastornos neuropsiquiátricos, que van de un extremo al otro. Está irritabilidad, ansiedad, agitación, cefalea. Recordemos que cefalea tanto en situaciones de hipoxemia como en situaciones de hipercamia. ¿Está? La hipoxemia produce mucha vasoconstricción. ¿Está? La hipercamia, sin embargo, produce mucha vasodilatación. ¿Sí? En ambas situaciones hay dolor de cabeza. ¿Verdad? Temblor, somnolencia. Temblor en realidad y la somnolencia, como la obnubilación y el coma, en realidad ya son fases tardías, fases muy avanzadas de la hipoxemia. ¿Sí? En fases avanzadas existe una pérdida importante de peso, ¿tá? Poliglobulia inclusive, una poliglobulia fisiológica compensadora, cianosis, ¿tá? Con una hemoglobina reducida. Fíjense, algunos de los principales signos y síntomas a consecuencia de una hipercamia, vamos a tener lo siguiente. ¿Tá? A nivel del sistema nervioso central, inicialmente suele existir excitación, pero luego ya va a aparecer la obnubilación, confusión mental, con desorientación temporoespacial, ¿sí? Y en última instancia, coma hipercámnico. Por la vasodilatación cerebral, gente, asociada a hipercamnia, es frecuente la cefalea una vez más, siendo uno de los síntomas más frecuentes. ¿Tá? Entre los signos clínicos más característicos de la hipercamnia también tenemos el flapping. Flapping o temblor fino, ¿sí? Común a otras encefalopatías. Esto se ve mucho, gente. Sobre todo estos pacientes, ya que estamos en COVID, pacientes internados por COVID-19 terminan haciendo muchas veces encefalopatías hepáticas, hacen flapping, temblor fino, ¿está? ¿Sí? Pequeños temblores que nos tienen que hacer sospechar de un nivel tóxico de dióxido de carbono en sangre. ¿Está? Por la clínica, evidentemente, nos motiva a repetir una gasometría arterial en ese sujeto. ¿Está? Clasificación, gente, aguda y crónica. ¿Sí? Crónica meses o años. Hay gente que vive, sobre todo los pacientes de POC,
pacientes de POC, enfisema. Los enfisematosos o los sujetos de patrón bronquial, ¿está? Viven con su insuficiencia crónica, ¿está? Muchas veces el paciente con EPOC, si te satura 90%, ya es inclusive buenísimo. Paciente, pero yo le digo, el paciente EPOC moderado, muchas veces el EPOC grave, ¿está? Apenas alcanzan un 90% de saturación periférica de oxígeno. 88, 89%, ¿sí? Algunos, sin embargo, hasta 85%. Y no solamente pacientes EPOC, gente, obesos mórbidos. Pacientes con obesidad mórbida también viven con una insuficiencia respiratoria crónica por meses, años, ¿está? Y obviamente su cuerpo se adapta a ese nivel pobre de oxígeno, ¿sí? La clasificación, tenemos por un lado la hipoxemia con hipercapnia, ¿sí? Y con parénquima pulmonar sano. Y por otro lado, la hipoxemia con hipercapnia, pero con parénquima pulmonar patológico. ¿Está? Tenemos dos grandes categorías. Recordémonos que el trastorno no siempre es pulmonar. Puede ser cardiogénico también. Hipercapnia con parénquima pulmonar sano. Puede ser psiquiátrico, puede ser neuromuscular. ¿Está? Por otro lado, la hipoxemia aguda y la hipoxemia crónica. ¿Está? La insuficiencia respiratoria hipoxémica. Está la hipoxémica aguda o la hipoxémica crónica. Y repito, la hipoxémica puede, como no, ir acompañada de hipercapnia. Por eso dice con hipercapnia. Insuficiencia respiratoria, en este caso, hipoxémica hipercápnica. ¿Sí? O hipoxémica sola, pero nunca hipercápnica sola. ¿Está? Acá está la clasificación, es clara. ¿Sí? Aquí una vez más, para dejar más claro, la clasificación con hipercapnia, y cuando yo hablo de insuficiencia respiratoria, gente, de entrada, yo ya hablo de hipoxemia. O sea, si yo digo insuficiencia respiratoria solo, yo me estoy refiriendo a la hipoxémica. O sea, se subentiende. Si yo te estoy diciendo, ese sujeto que está allá tiene el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, yo te estoy diciendo que es hipoxémico, ya de forma indirecta. La insuficiencia respiratoria hipoxémica te estoy diciendo. Solamente que muchas veces se abrevia como insuficiencia respiratoria solo. Ahora, si yo quiero especificar que el sujeto, aparte de su hipoxemia, está con una hipercapnia, yo tengo que mencionar insuficiencia respiratoria con hipercapnia. Dicho de otra manera, yo te estoy diciendo insuficiencia respiratoria hipoxémica hipercápnica. Ahora, yo te puedo decir, ese sujeto, el paciente de la cama tal, tiene una insuficiencia respiratoria sin hipercapnia. Te estoy diciendo, en otras palabras, insuficiencia respiratoria hipoxémica. Sola. ¿Me entiendes? Bueno, ahora fíjese. Sucede lo siguiente, la insuficiencia respiratoria hipoxémica de por sí, o la que cursa sin hipercapnia, puede nuevamente tener dos formas clínicas de presentación. Está la que es a consecuencia de patologías pulmonares agudas y la que es a consecuencia de patologías pulmonares crónicas. Uno de ellos es el EPOC. Ya habíamos hablado, muchas veces hablamos de EPOC, del asma, ¿está? Del paciente con neumopatías intersticiales, ¿sí? Entonces, estos son los sujetos que viven con una hipoxemia crónica, habíamos comentado anteriormente, ¿sí? Acuérdense del paciente de POC, del paciente de PIT, ¿sí? Del asmático. Al asmático fundamentalmente en sus cuadros de exacerbaciones, ¿sí? Estos sujetos te manifiestan una hipoxemia, ¿sí? Pero el único problema en estos individuos es el intercambio de gases a lo largo de la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Y cuando hablamos de intercambio de gases, a su vez pueden haber dos situaciones.
la situación en la cual el oxígeno no está pasando a la sangre venosa o la situación en la cual el dióxido de carbono no está siendo eliminado al aire alveolar. El problema aquí, el inconveniente aquí, es la oxigenación de la sangre venosa. ¿Está? Porque una vez más, repito, hay una correcta perfusión. Recuérdense, aquí hay desbalance. Aquí es donde entran los desbalances, ventilación alveolar, perfusión. Aquí hay una buena perfusión, gente. Hay una buena perfusión vascular, capilar, alveolar. Entonces, el dióxido de carbono consigue pasar al aire alveolar. Pero yo tengo una hipoventilación alveolar, gente. O sea, hay un desbalance, una ventilación alveolar disminuida. Entonces, evidentemente, no hay oxígeno que pueda oxigenar esa sangre venosa. Insuficiencia respiratoria hipoxémica pura. Solamente que por una patología pulmonar crónica. Pero también tengo ciertas situaciones agudas, ¿tá? Algunas patologías pulmonares agudas, localizadas por un lado y difusas por el otro lado, ¿está? Y una de las más frecuentes hoy es la neumonía. Fíjense, una neumonía está por SARS-CoV-19. Determina, o sea, les pregunto algo. ¿Cuál le parece? O sea, si nosotros pudiéramos ir a un hospital, centro de referencia de atención de pacientes COVID, ¿tá? Todo lo que están con oxígeno suplementario, obviamente están con una, o sea, estuvieron con una hipoxemia y justamente por eso se procedió a la oxigenación suplementaria, por eso se procedió a la suplementación de oxígeno, porque estaban con una insuficiencia respiratoria. Hipoxémica de entrada. De entrada todas son hipoxémicas. Evidentemente, en el transcurso de la enfermedad, el cuadro se puede agravar y agregarse a esa hipoxemia una hipercapnia. O sea, lo que en un principio fue insuficiencia respiratoria sin hipercapnia, o sea, hipoxémica pura, por una enfermedad pulmonar localizada como una neumonía por SARS-CoV-19, ahora en el transcurso de la enfermedad pasó a agregarse la hipercapnia. ¿Está? Pasó a agregarse la hipercapnia. ¿Sí? En este caso, con un trastorno con parénquima pulmonar anómalo. Entonces se dan cuenta que esto no es una ley, gente. No quiere decir que las insuficiencias sin hipercapnia no puedan tornarse hacia el grupo de la hipercapnia. Claro que ocurre. ¿Está? Ahora sí, todas las insuficiencias respiratorias con hipercapnia son hipoxémicas de entrada. O sea, no pueden existir hipercapnia sin hipoxemia. ¿Está? Ya hablamos de eso. Aquí tenemos las enfermedades pulmonares agudas difusas, como lo son, por ejemplo, el edema de pulmón, ¿sí? Cardiogénico y no cardiogénico. ¿Está? Y cuando hablamos de no cardiogénico, gente, nos referimos al síndrome del distrés respiratorio del adulto. ¿Sí? Entonces, el síndrome de distrés respiratorio del adulto es una forma de insuficiencia respiratoria hipoxémica grave. ¿Está? ¿Me explico? El síndrome de distrés respiratorio del adulto es una forma de insuficiencia respiratoria grave. ¿Está? Y una vez más, este último, el distrés respiratorio del adulto, se puede volver a clasificar en leve, moderado y grave. ¿Sí? Bueno. Con hipercapnia, parénquima pulmonar sano, parénquima enfermo. ¿Sí? Fíjense cómo el sujeto de EPOC, a su vez, puede terminar haciendo hipercapnia. ¿Sí? EPOC, agudización grave del asma. ¿Sí? ¿Vamos bien, gente, hasta aquí?
todavía despiertos? Lúcidos. Colaboradores. Orientados en tiempo, persona y espacio. Así es, ¿verdad? Sí, pero no, dice Dayane. Sí, pero no. Medio confuso. Y bueno. No sé. Y bueno. Lo bueno de las clases virtuales, que uno puede comer, tomar, inclusive dormir. Mientras supuestamente está pendiente de las clases. Aquí al lado, por ejemplo, yo le tengo a una perrita, mi perrito, un bichinho, que duerme plácidamente todas mis clases. Y bueno, al parecer doy un poco de sueño en mis clases. Le miro y cada vez que me miro ya me da ganas de dormir también. Fíjense, vamos a ir viendo en realidad algunos esquemas aquí para que tengan una idea nada más, una noción grande. Fíjense, insuficiencia respiratoria hipercápnica con parénquima pulmonar sano. ¿Está? Causa de insuficiencia respiratoria hipercápnica con parénquima pulmonar sano. Ausencia de actividad de los centros respiratorios. ¿Está? Esto ocurre mucho en pacientes sedados, en sedación continua. Pacientes en sedación continua, gente, intubados. Ojo con la hipercapnia. Hay que controlar los niveles de dióxido de carbono en sangre. ¿Sí? Eso ocurre mucho en sujetos sedados. Traumatismos cráneoencefálicos. Bueno. SAOS. El síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Está? Esto sí es una causa primaria de hipoventilación alveolar. ¿Está? El SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, cursa con insuficiencias respiratorias hipoxémicas hipercápnicas. ¿Está? Enfermedades neuromusculares, gente. Guillain-Barré, esclerosis múltiple. ¿Sí? Síndrome de apnea e hipopnea durante el sueño. Repetimos otra vez. ¿Sí? Entra también como una subclasificación. Obstrucción de la vía respiratoria principal. ¿Está? Fíjense, aquí les pongo los 4 grandes puntos. Insuficiencia ventilatoria. ¿Está? Defecto en el sistema de eliminación de dióxido de carbono. Ventilación propiamente dicha e hipoventilación alveolar. Ahora la hipercapnia con alteración del parénquima pulmonar. La anterior era SIM. Con toque pulmonar. Vamos a mencionar solamente los más frecuentes. EPOC, asma, tuberculosis y silicosis. ¿Está? Parénquima pulmonar patológico, incapacidad de eliminar dióxido de carbono, ¿sí? Desequilibrio en la relación ventilación-perfusión. Generalmente se asocia a la hipoxemia. ¿Tá?
La hipoxémica, sin embargo, incapacidad de oxigenar de forma adecuada la sangre, manteniendo ventilación, o sea, en realidad no se puede mantener la ventilación alveolar normal, ¿está? Pueden cursar o no con hipercapnia, como ya habíamos comentado. ¿Se dan cuenta cómo la hipercapnia necesariamente cursa con hipoxemia? Pero la hipoxemia puede, como no, cursar con hipercapnia. ¿Está? Aquí tenemos dos grandes formas, la aguda y la crónica. La aguda, cortocircuito intrapulmonar. ¿Sí? Fíjense, alteración de la relación entre la ventilación aérea y la perfusión. La ventilación alveolar y la perfusión. Neumonías, tromboembolia pulmonar, distrés respiratorio agudo. ¿Sí? Eso es lo que habíamos comentado, gente, que el distrés respiratorio agudo es una forma de insuficiencia respiratoria hipoxémica, de instauración aguda. Sí, es una forma grave de insuficiencia respiratoria. La crónica, sin embargo, alteración en la difusión alveolo-capilar, DPOC, bronquiectasia y fibrosis pulmonar. ¿Está? Son las formas más frecuentes nada más. Obviamente esta tabla, gente, nosotros podríamos extender muchísimo más. Aquí yo solamente les pongo lo más frecuente. Pero ahí terminando ya esto. Fíjense, vamos a ir viendo edema agudo de pulmón, en realidad solamente definirlo. Recordemos que en el edema agudo de pulmón hablamos de un trasudado, ¿sí?, a nivel del espacio alveolar. El espacio alveolar que no debería estar ocupada por otro elemento que no sea aire, ahora está ocupado por líquido. ¿Está? Y esta ocupación de líquido puede ser a consecuencia de una patología cardiológica o a consecuencia de un trastorno no cardiológico. Trastorno cardiológico, gente, secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva. Secundario a un infarto agudo de miocardio, valvulopatías, sobrecarga hídrica, aumento de la presión capilar pulmonar. Nosotros ya sabemos, gente, que el edema agudo de pulmón, ¿sí?, en su fisiopatología lo que ocurre es un aumento de la presión capilar pulmonar. ¿Recuerdan esto? Fisiopatología del edema. Y todas estas situaciones cursan con un aumento de la presión capilar pulmonar. ¿Está? Recordemos nada más, ¿sí?, una sobrecarga hídrica, demasiado líquido, y esto pasa muchas veces en pacientes internados. Nos pasamos con la hidratación parenteral. Había sido el sujeto, era un conocido cardiópata que no fue identificado durante la anamnesis, durante la historia clínica. Y bueno, conocido miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica, sobre todo la dilatada, y le cargamos demasiado. Tiene una hidratación parenteral, ¿sí?, importante. Fíjense, sobrecarga hídrica, aumento de la presión capilar pulmonar, no cardiogénico, aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo capilar y un síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Está? Esto es de naturaleza no cardiológica. ¿Está? Justamente por eso vamos a tratar de definir un poquitito en qué consiste el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y fíjense que cuando nosotros hablamos de distrés respiratorio agudo, ¿sí?, tenemos que hablar de una forma grave de insuficiencia respiratoria. Acá la cosa está mal. ¿Tá? Ya hay una lesión difusa
una lesión importante a nivel de la célula epitelial, con un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar. ¿Está? Entonces, gente, metamos este concepto en nuestra cabeza. ¿Sí? El principal problema aquí, en este trastorno, es la descamación excesiva que sufre la membrana alveolo-capilar. Se pierden estas células epiteliales, los neumocitos. ¿Recuerdan, gente, aquí el epitelio alveolar? Neumocito tipo 1, neumocito tipo 2. Entonces se pierden estos neumocitos. ¿Sí? Se expone la membrana basal y se forma una membrana hialina impermeable que va a terminar reteniendo, gente, líquidos dentro de esos alveolos. Vamos a ir viendo la fisiopatología de la enfermedad, ¿está? Pero solamente aquí con el concepto yo ya puedo tener una idea general de lo que se va a venir a continuación. ¿Sí? Fíjense, lesión pulmonar que lleva a un rápido deterioro de la función pulmonar. ¿Sí? Lesión difusa de la membrana alveolar, producida por varias entidades, traumatismos, infecciones sistémicas pulmonares, ¿sí? Infecciones sistémicas o infecciones pulmonares, pancreatitis muchas veces, ¿sí? ¿Cuántas veces ya hemos visto cuadros de pancreatitis aguda que hacen fallo multiorgánico y terminan haciendo un toque a nivel pulmonar? Que derrame pleural, inclusive derrame pleural distrés, ¿sí? Coagulación intravascular diseminada. Entonces se dan cuenta que muchas veces cuando nosotros hablamos de un síndrome de distrés respiratorio del adulto, muchas veces la causa es también de naturaleza extrapulmonar, ¿sí? La fisiopatología de la enfermedad se resume en este cuadro. ¿Está? Vamos a tener en primer lugar una lesión de una célula epitelial. ¿Está? Una lesión de una célula epitelial. A continuación de esta lesión, la acumulación de líquido alveolar e intersticial. ¿Sí? Recordemos que la lesión de esta célula epitelial va a terminar aumentando la permeabilidad de esa membrana. Líquido en exceso va a estar pasando en el interior del alveolo, donde teóricamente no deberíamos tener otra cosa que no sea aire. ¿Sí? A consecuencia de eso, acumulación de líquido y posterior inactivación de la sustancia tensioactiva. Finalmente, la formación de la membrana hialina impermeable. Que aquí vamos a ver, gente, en este esquema. Fíjense, vamos a tratar de seguir con este dibujito. Aquí yo tengo, esto es lo normal. Dióxido de carbono eliminándose al aire alveolar. Oxígeno, ¿sí? O2 oxigenando mi sangre venosa. Pues esto es lo normal. En el interior de mi alveolo no debería haber otro componente que no sea aire. ¿Sí? No sea aire. Ahora, ¿qué pasa en el sujeto con un distrés? Hay un daño a nivel del epitelio alveolar. En este dibujito no se ve, en este dibujito vamos a verlo mejor, pero hay un daño a nivel del epitelio alveolar. Se pierde esa barrera, esa membrana alveolo-capilar. Entonces, a consecuencia de eso, hay un exceso de secreción de líquido en el interior de mi espacio alveolar. ¿Sí? Demasiado líquido en el interior del espacio alveolar. Ojo con eso. Y fíjese aquí en esta imagen, gente. En esta imagen vamos a dejar más claro. Esto es lo normal. Aquí yo tengo mi alveolo intacto. Neumocito tipo 1, neumocito tipo 2. ¿Está? Aquí inclusive tengo la sustancia surfactante producida por este neumocito tipo 2. Ahora, fíjense lo que sucedió aquí. ¿Está? El pulmón distresado, y van a escuchar mucho, el pulmón distresado
es aquel pulmón lleno de líquido en su interior, en el interior de sus alveolos e inclusive en el intersticio pulmonar. Por eso es lo que hay que tener mucho cuidado con los criterios de intubación. Si el sujeto ya está con un distrés grave y no está respondiendo a la oxigenoterapia, ni siquiera la oxigenoterapia de alto flujo, ¿está? ¿Sí? Y a pesar de su suplemento al máximo, no está consiguiendo salir de esa insuficiencia respiratoria. Entonces, evidentemente, hay que proceder a la intubación. Porque muchas veces se le intuba muy tarde. Se le intuba con un pulmón muy distesado, muy cargado. Fíjense, llenos de líquido y exudado intraalveolar e intersticial. ¿Sí? El problema aquí es el establecimiento de esta membrana hialina y la posterior pérdida de la sustancia surfactante. Se pierde en realidad todo el epitelio alveolar normal, se pierde la capacidad, ¿sí?, tensioactiva de esa sustancia surfactante, se establece finalmente esta membrana hialina impermeable, ¿sí?, con el posterior depósito intraalveolar de exudado y a nivel del tabique intersticial. ¿Sí? Y esto, gente, es lo que termina complicando el cuadro. Muchas veces ni siquiera ya no responden a la oxigenoterapia. ¿Cómo vamos a responder a la oxigenoterapia si está cargado de líquido estos alveolos? Si ni siquiera tenemos una barrera alveolo-capilar que pueda hacer intercambio gaseoso. Entonces, muchas veces estos cuadros graves de distrés ni siquiera responden más a la oxigenoterapia. ¿Sí? Aspiración, ¿sí?, un casi ahogo, las drogas, ¿tá?, las infecciones, traumatismo y shock. Son algunas de las grandes causas de distrés. Hoy en pleno 2021, la causa más frecuente de distrés, ya dijimos, es neumonía por SARS-CoV-19. La neumonía produce una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica y en el transcurso de la evolución termina en un distrés respiratorio agudo a consecuencia del fracaso de la oxigenoterapia. Muchas veces ocurre eso que en el transcurso de la evolución de la enfermedad. ¿Está? Una vez más, aquí le pongo las principales causas patológicas por un lado, las causas no patológicas por el otro lado. ¿Sí? Causas patológicas, daño directo a nivel del pulmón. ¿Sí? No patológicas, daño indirecto a nivel del pulmón. ¿Está? Las neumonías infecciosas, la aspiración de contenido gástrico, fíjense. Son los daños directos. Daño indirecto, sepsis. Aquí en realidad es más bien por el exceso de citocinas. ¿Está? Citocinas, factores de necrosis tumoral, interleucinas, ¿está?, que se están liberando de forma indiscriminada, que terminan produciendo mucho daño también a nivel del parénquima pulmonar. ¿Sí? Politransfusiones también, gente, fíjense, embolismo. Bueno. Básicamente, ¿en qué consiste el cuadro clínico? Fíjense, gente, es de instauración brusca, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, de ahogo, aumento de la frecuencia respiratoria, coloración azulada fundamentalmente de regiones acras, labios, ¿sí?, el lóbulo auricular, dedos, fibrosis pulmonar, hipoxemia, falla multiorgánico, a la radiografía, infiltrados alveolares, fíjense, e intersticiales, de vértice a base en ambos campos pulmonares. Está hecho el diagnóstico. ¿Qué más queremos, verdad? Fíjense, síndrome de distrés respiratorio agudo,
lesión pulmonar aguda. Fíjense, aquí tenemos una insuficiencia respiratoria. O sea, cuando yo hablo de lesión pulmonar aguda, yo hablo de un PAFI por debajo de 300. ¿Está? Recordemos que PAFI yo lo calculo muy fácilmente dividiendo la presión arterial de oxígeno, que yo lo tengo mediante gasometría arterial o una estimación aproximada mediante la saturación periférica de oxígeno, dijimos. Dividimos eso dividido en la FiO2. 21% en el caso de aire ambiente. ¿Está? Claro que tiene que hacer, por ejemplo, 60 dividido 21, sería 0,21, para que salga ya el valor numérico. Pero, o si no, dividen directamente 21% y luego multiplica por 100. Da igual, gente, no importa. Menos de 300, entonces hablamos de una lesión pulmonar aguda. ¿Sí? Infiltrados bilaterales en radiografía de tórax. Una presión capilar pulmonar por debajo de 18. Ahora, fíjense, el distrés respiratorio agudo, los mismos criterios, pero a excepción de una PAFI por menor de 200. ¿Está? Repito, PAFI entre 200 a 300, podemos hablar de una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Está? Hablamos de una lesión pulmonar aguda. ¿Sí? Anteriormente se hablaba de un distrés leve. Y van a encontrar en la literatura, gente, está distrés respiratorio agudo leve. PAFI entre 200 a 300. Hoy particularmente se habla de lesión pulmonar aguda e insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. En el caso de un PAFI, está, entiéndase por PAFI, esto PA dividido presión de oxígeno de FiO2 es PAFI. Por debajo de 200 ya hablamos de distrés. Moderado. Y por debajo de 300 un distrés grave. ¿Está? Un distrés grave. ¿Sí? Fíjense, gente, esto es lo que estábamos diciendo. El aire ambiente nos ofrece 21% de FiO2. Ahora, la canulita nasal a 1 litro, 24%. A 2 litros, 28%. A 3 litros, 32%. A 8 litros, 32% también. Fíjese. Entonces, esto es importante tener en cuenta, gente. La máscara facial a 8 litros en realidad puede llegar hasta un 40% de FiO2. ¿Está? Esta es la fórmula que habíamos comentado. Fíjense, PAFI. ¿Qué es el PAFI, gente? Es el índice de presión arterial de oxígeno dividido la fracción inspirada de oxígeno. Gente, esto es tema de examen, no solamente de exámenes, sino que de la vida. Esto no puede ser que no sepamos, han sido fáciles. Dividimos el valor de la presión arterial de oxígeno obtenido por gasometría arterial dividido el número nominal de la FiO2. A mí me sirve el PAFI para valorar la gravedad de la insuficiencia del paciente. Y no solamente la gravedad, sino que también la evolución. Por eso, gente, lo primero que nosotros tenemos que hacer en el momento en que recibimos el sujeto con insuficiencia respiratoria en la urgencia, gasometría arterial. Antes de hacerle algo, antes de ponerle el oxígeno suplementario, gente, gasometría arterial. Es lo primero que tenemos que hacer para tratar de determinar un poco la gravedad del cuadro. Porque si nosotros le ponemos un suplemento de oxígeno y después le tomamos la gasometría arterial, en realidad vamos a tener el resultado de gasometría arterial, pero gases en sangre con el suplemento de oxígeno que yo le he administrado. Yo no voy a tener en realidad los gases en sangre de cómo él vino en la urgencia, cómo él estaba en su residencia. Yo no voy a poder valorar la gravedad de la enfermedad.
Porque en realidad yo lo voy a enmascarar en el momento en que yo ya le administro el suplemento de oxígeno. Entonces, de ser posible, lo ideal es siempre proceder a la canalización de una vía, de una arteria y su toma de muestra antes de proceder a la oxigenoterapia. ¿Está? Eso es lo ideal. Muchas veces, obviamente, es un poco complicado porque el sujeto viene con esa sensación de angustia, irritado, esa falta de aire, no se queda, no colabora. Entonces no podemos tomar la muestra. Entonces hay que proceder a la oxigenoterapia e inmediatamente tratar de estabilizar al sujeto para proceder a tomar de muestra. Por eso le digo, esto es muy relativo. Depende mucho del contexto, pero si está en nuestras posibilidades, si el sujeto es colaborador y se puede proceder a la toma de muestra de sangre arterial antes de su oxigenoterapia, fabuloso. Entonces yo ya tengo la gasometría arterial del ingreso para ir comparándola con la de la evolución del paciente a las 12 horas, a las 24 horas, ¿sí? Y así sucesivamente, dependiendo de la gravedad del sujeto. Yo ya puedo ir comparando. Ejemplo, muchas veces, como habíamos comentado, paciente con una saturación de oxígeno por oxímetro de pulso 88%, y él está a cánula nasal a 2 litros por minuto. ¿Está? Canulita nasal. Calcule su PAFI, yo te pregunto. Entonces puede ser. Les puedo hacer así una pregunta fácil de examen final. Paciente con saturación de oxígeno de 88 o 90% por oxímetro de pulso. Calcule PAFI. Una técnica rapidita, yo les había comentado, 88 menos 30. En realidad esto daría aquí 58, ¿no? 58 dividido milímetro de mercurio. Entonces yo quiero pasar esto en saturación de oxígeno, dividido ¿cuánto de FiO2 aporta 2 litros por cánula nasal? 2 litros por cánula nasal ofrece 28% de FiO2. Entonces yo divido 58 dividido 28. Pueden hacer dividido 28 y les va a salir 2.07. Entonces multipliquen por 100 y sale 207. Da igual, gente, está como quieran. ¿Sí? Yo particularmente, para mí es más cómodo dividir directamente su nivel de saturación de oxígeno o presión arterial de oxígeno, dependiendo de lo que tenga, si tengo oxímetro o si tengo gasometría, dividir directamente por su FiO2 en porcentaje y después nomás le multiplico por 100, más fácil para mí. Ya cada uno ustedes van a decidir más adelante. 207 sale el resultado. De 200 a 300, lesión pulmonar aguda. ¿Ah? Anteriormente conocido como distrés leve. Hoy hablaríamos de una lesión pulmonar aguda o una insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. ¿Está? Bueno. ¿Cómo estamos? Terminamos, gente, insuficiencia respiratoria. ¿Vamos bien? Lucio, colaboradores. Glasgow 15 de 15. Activo, reactivo. Responde a estímulos verbales y dolorosos. Profe, ¿tiene como explicar nuevamente el cálculo da FiO2? Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que reciben en la urgencia un sujeto, le ponemos el oxímetro de pulso por el dedo, nos muestra una saturación de oxígeno del 90%. ¿Puede ser? 90%. Yo sé, por una relación aproximada, que 90 de saturación periférica de oxígeno por oxímetro de pulso
equivaldría aproximadamente a un 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Porque el cálculo dice tu saturación menos 30, 90 menos 30 sería 60, u 88 menos 30 sería 58, como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, eso es una técnica bastante rapidita para tener una idea yo de mi presión arterial de oxígeno. Porque ya hemos hablado al respecto. Yo para tener mi presión arterial de oxígeno necesito una gasometría arterial. ¿Está? Entonces, hay técnicas para yo poder calcular antes de tener ese resultado. Generalmente no es mucho la diferencia. ¿Está? Vos le tomás a tu paciente una gasometría arterial saturando 90%, no, Dayane. Sí, el número 30 es una constante, eso sí. Menos 30 es una constante, menos 30, eso sí. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Vos le tomás su gasometría arterial y calculás 60 milímetros de mercurio. Cuando venga su gasometría arterial, generalmente no hay mucha diferencia. 66, 67... Generalmente la diferencia es más, menos 7 aproximadamente. Pero nos acercamos, pues. El objetivo, pues, es tratar de acercarnos a nuestro valor de presión arterial de oxígeno sin tener, lamentablemente, aunque nos gustaría, sin tener en el momento una gasometría arterial. Lo que yo tengo es un oxímetro de pulso. ¿Está? Entonces, ¿qué hago? Divido ese valor de presión arterial de oxígeno dividido el actual FiO2 del paciente, la fracción inspirada que el paciente está recibiendo. Para nosotros, para ustedes y para nosotros, vamos a hacer nosotros. ¿Quién tiene un oxímetro de pulso? ¿Está? Pongan un poco ese oxímetro de pulso por su dedo. ¿Está? Pongan el oxímetro de pulso por su dedo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto marca el oxímetro de pulso? Pregunto, ¿quién tiene? ¿Cuánto marca? Si no están con una insuficiencia respiratoria, mínimo le van a estar marcando 95. ¿Está? Mínimo, ¿no es así? ¿Estamos de acuerdo? 98 dice Dayane, 97 dice Mirta, 99 dice Leticia. Perfecto. Ahora yo les pregunto a Dayane, Mirta y Leticia, ¿cuál es su PAFI? ¿Está? Evidentemente, en estos casos, yo le pregunto, ¿sí? ¿Cuál es su PAFI? Vamos a preguntar a Leticia. Leticia que tiene 99. Entonces, 99 yo haría menos 30. 69 sería eso, ¿no? 69, 79, 89, 99. Sí, 69. Dividido, ¿cuánto es tu FiO2 ahora? ¿Cuánto es tu FiO2? Yo le pregunto, ¿cuánto es nuestro FiO2 ahora? ¿Cuánto es nuestra fracción inspirada de oxígeno ahora? Para todos nosotros aquí, los 75 presentes. ¿O hay alguien aquí que está con cánula nasal? Para todos aquí que estamos, 21. Muy bien, Sara. 21 es nuestra fracción inspirada de oxígeno. Entonces, ahora yo le digo a Leticia, hace 99 dividido 21. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te sale? Te va a salir sí o sí más de 300. Sí o sí. Bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces, quiere decir que vos estás bien, sana y salva. No estás con una insuficiencia respiratoria, porque estamos más de 300. ¿Se entiende, gente? Ahora, supongamos que estamos ante un sujeto que no satura 90%. Satura 90% a aire ambiente. ¿Está, gente? Pregunto, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto es la correspondencia en milímetros de... Sí, Leticia, así mismo. Así mismo. Ahora, así mismo. Entonces, yo les digo, gente, pregunto ahora, si el paciente está con una saturación de 90... gente, yo les digo algo. 95% de saturación, 95% de saturación dividido su FiO2 está
siempre le va a dar por encima de 300. No importa, ¿está? No importa si tu saturación es 95, 96, 97, 98, 99. Siempre 95 para arriba va a ser más que 300. Y eso es lo que a mí me importa. ¿Está? A mí me importa que tu índice PAFI sea mayor de 300. Eso es lo que a mí me importa, porque más de 300 es lo normal, es lo que está bien. Es lo mismo que tu frecuencia cardíaca sea 110, 120, 130, 105. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Estás taquicárdico, o sea, terminó. ¿Está? O tu frecuencia cardíaca esté 70, 80. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Estás dentro del rango. Entonces, eso, repito, gente, si tu saturación de oxígeno es 95 para arriba, está bien, porque estás por encima de un PAFI mayor de 300. Ahora, si yo les digo a ustedes, recibimos un sujeto con 90% de saturación de oxígeno. Pregunto, ¿cuánto sería la correspondencia por presión arterial de oxígeno? ¿Cuánto sería aproximadamente? ¿A cuánto de presión equivale eso en milímetros de mercurio? ¿Qué me dice? Gente, más fácil es la pregunta. Si yo le estoy diciendo que el sujeto vino saturando 90%, y yo ya les he mostrado la técnica básicamente para tratar de relacionar con su nivel de presión arterial de oxígeno. Pregunto, gente, ¿cuánto es? ¿Está? Luis hizo 285, ¿está? Sí, pero ¿cuánto es, Luis? Antes de decirme ese número, ¿cuánto es su presión arterial de oxígeno en correspondencia? ¿Está? Muy bien, Dayane. 60 milímetros de mercurio. 60 milímetros de mercurio. ¿Está? Ahora sí. Vamos a hacer de nuevo 60 dividido 21. ¿Cuánto sale ahora 60 dividido 21? Ahí sí sale lo que Luis nos dijo, 285. Estamos por debajo de 300. Ya estamos ante una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Hay una lesión pulmonar aguda que tenemos que investigar. ¿Me explico? ¿Se quedó claro esto, gente? Entonces, básicamente los valores serían, gente, menor a 100, 100 a 200 y 200 a 300. Entonces, PAFI menor a 300, ya hay problema, es un cuadro leve, pero estamos mal. Entre 100 a 200 es moderado y menor a 100 es grave. Desde aquí ya hablamos de distrés. ¿Está? Distrés. Sí, distrés moderado, distrés grave. Inclusive, gente, hay otro, este es el índice PAFI. ¿Está? Este es el índice PAFI. Yo les comento que existe también el índice SAFI. El índice SAFI es más fácil aún porque no hace falta que le restemos nada. Es directamente la saturación de oxígeno dividida la fracción inspirada de oxígeno. O sea, ¿cuánto está saturando ahora mismo? 99, me dijo hace rato la compañera Leticia. ¿Cuánto es 99 dividido 21? No sé. ¿Cuánto es 99 dividido 21? Sí o sí será más de 400. ¿Está? Sí o sí será más de 400. Entonces, el índice SAFI es más fácil aún, solamente que yo tengo que tener la correspondencia con lo que vendría a ser PAFI. 471, dice la compañera. Sí. El índice SAFI, gente, lo único que yo tengo que manejar aquí es la correspondencia con PAFI. Si yo decía esto para PAFI,
yo les comento que para SAFI en realidad vendría a ser 310 a 460 leve, ¿sí? Después sería 160 a 310 moderado. Y después tenemos menor a 160 grave. Entonces este es más fácil aún, porque es SAFI, solamente que cambian los parámetros. Cambian los parámetros porque ahora yo ya estoy viendo saturación de oxígeno directamente y ya no estoy viendo presión de oxígeno. Esto es más fácil. Entonces yo puedo hacer el diagnóstico también, gente, por SAFI. Entonces solamente yo tengo que especificar. Sí, yo tengo que especificar. Esta insuficiencia respiratoria aguda leve por índice SAFI de tanto. Tengo que especificar. Porque muchas veces podría ser que tu saturómetro, que tu oxímetro de pulso no sea muy específico y está dando valores erróneos. Por eso es que este índice hay que tener mucho cuidado para utilizar, porque depende mucho del aparatito que estés utilizando. Depende mucho de la maquinita. No todas son de la misma sensibilidad. Bueno. Sí, así mismo, Lana. Gente, pregunto, ¿quedó claro hasta aquí? Sí.